Hola, hoy revisaremos los principales elementos de la estructura y la función del sistema renal. Los riñones son órganos pares con forma de habichuela o poroto. En su eje mayor, cefálico a caudal, miden aproximadamente 15 centímetros. Tienen el tamaño de un puño cerrado. En la zona media presentan el ilio, que es la región por donde ingresan los vasos sanguíneos, los nervios y además los vasos linfáticos. Los riñones son órganos retroperitoneales cubiertos por una cápsula fibrosa. Se alojan en la fosa renal, el espacio que queda entre la 12ª costilla y la tercera vértebra lumbar. En la zona cefálica se encuentran en contacto con la glándula suprarrenal, como se puede apreciar en la lámina. Están cercanos a la arteria aorta. La arteria renal mide entre 4 y 7 centímetros y la presión dentro del lumen de la arteria renal es prácticamente la misma que hay dentro de la aorta. Es decir, la arteria renal tiene una presión similar a la presión arterial media. A través del ilio, además de salir las venas, podemos apreciar cómo salen los ureteres. Los nervios y los vasos linfáticos renales acompañan en su recorrido a la arteria renal y sus ramas. Los vasos linfáticos se originan principalmente en la corteza renal y los nervios se distribuyen tanto en la zona cortical como en la medular. Como vemos, este es un corte que muestra la sección transversal de un riñón. Se pueden reconocer las dos zonas principales, la corteza y la médula. La corteza es ricamente irrigada, como muestra la lámina. La médula en realidad está formada por una serie de estructuras piramidales. En el ser humano existen 8 a 12 pirámides renales que conforman lo que denominamos genéricamente médula renal. La médula renal presenta una irrigación mucho más escasa que la corteza. El 90% de la circulación se distribuye en la zona cortical y solamente un 10% en la zona medular. La médula es la zona donde se origina el sistema excretor en las cálices menores y los cálices mayores, que convergen y forman la pelvis renal. La pelvis renal está alojada todavía en el espacio iliar y da origen a los ureteres. Los nervios renales, que son nervios simpáticos, son eferencias que se originan en el ganglio celíaco, acompañan en su recorrido a la circulación. La circulación renal es importante en cuanto a determinar la función renal. Aunque los riñones son órganos relativamente pequeños, pesan 120-140 gramos cada uno, es decir, representan el 0,5% del peso corporal, reciben un alto flujo sanguíneo, aproximadamente un 20% del gasto cardíaco, es decir, 1000 a 1200 ml por minuto. Reconociendo que la sangre está formada en un 45% por eritrocitos, uno puede estimar lo que se denomina el flujo plasmático renal, es decir, la cantidad de plasma que irriga al riñón por minuto. El flujo plasmático renal es aproximadamente el 55% del flujo sanguíneo renal, es decir, es cercano a 600 ml por minuto. Como decíamos, la circulación arterial renal es importante ya que determina su función. A partir de la arteria renal se generan arterias interlobales, arterias arqueadas, arterias corticales, radiales, de las cuales se origina la circulación funcional, una arteriola aferente que a su vez da origen al capilar glomerular y a los capilares peritubulares. La principal función del riñón es la producción de la orina, y la orina permite eliminar sustancias hidrosolubles, desechos metabólicos y sustancias que serían tóxicas. Sin embargo, el riñón tiene muchas otras funciones. Regula el balance de agua a través de controlar la excreción de agua urinaria, el balance electrolítico, ya que en la orina se excreta sodio, potasio, calcio y fosfato. Los desechos metabólicos más conocidos de excreción renal son la urea, que se origina a partir del metabolismo proteico, el ácido úrico, que es producto final del metabolismo de las bases nitrogenadas, y la creatinina, que se origina a partir de la fosfocreatina en el músculo esquelético. Dado que el riñón modula el balance y la excreción de agua y cloruro de sodio, modifica la volemia y por lo tanto la presión arterial. Además, el riñón produce sustancias vasoactivas que controlan la resistencia vascular.
En resumen, el riñón, a través del control de la volemia y la resistencia vascular, modifica en el largo plazo la presión arterial. El riñón tiene una función endocrina, primero porque depura hormonas peptídicas, es decir, metaboliza ciertas hormonas peptídicas como la insulina o la paratormona, que es la hormona peptídica producida por la glándula paratiroides. Además, produce la vitamina D activa, ya que agrega la segunda hidroxilación al 25-hidroxicolecalciferol de origen hepático. Finalmente, produce una serie de hormonas peptídicas, entre ellas quizás la más conocida es la eritropoyetina, que es producida por células del intersticio de la corteza renal y estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. El riñón controla el balance ácido básico, ya que modula la excreción de protones en la orina. Cuando uno ingiere una dieta rica en proteínas, como la dieta occidental, la orina es de pH ácido, cercano a 5,5. Por otro lado, si uno tiene una dieta rica en vegetales y sin proteínas de origen animal, el metabolismo produce un exceso de bicarbonato, el cual es eliminado por la orina y da origen a orina más alcalina que el pH plasmático, con un pH más básico que 7,4. El riñón no solamente permite la excreción de sustancias hidrosolubles, sino que permite también el ahorro de nutrientes hidrosolubles que son metabólicamente valiosos y no se eliminan por la orina, como glucosa, aminoácidos y otras sustancias como bicarbonato y potasio. El nefrón es la unidad funcional del riñón. Cada riñón cuenta con 800.000 a 1.200.000 nefrones. Por lo tanto, al nacer tenemos una dotación de aproximadamente 2 millones de nefrones. La función renal es en el fondo la sumatoria del funcionamiento de 2 millones de nefrones en paralelo. El nefrón tiene dos zonas principales: el glomérulo o corpúsculo renal, que está formado por el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, y un sistema tubular, que está formado por un epitelio monoestratificado y representa una serie de túbulos en serie que permiten la reabsorción de las sustancias que se forman en el ultrafiltrado producido por el corpúsculo renal. Como vemos, la primera zona de este sistema tubular es el túbulo proximal, que tiene una zona contorneada y una zona recta. A continuación del túbulo proximal se encuentra el asa de Henle, que tiene forma de U y desciende desde la corteza renal hacia la zona medular. A continuación viene el túbulo distal, también llamado túbulo contorneado distal, y que se conecta con la porción final o túbulo colector a través del túbulo conector. El túbulo colector es la zona final del nefrón. Corre desde la corteza hacia la médula y desemboca en el cáliz renal. En el ser humano, cada túbulo colector recibe la orina de 8 a 12 nefrones. En cuanto a la microcirculación, como comentábamos previamente, la arteria arqueada origina arterias radiales y a partir de las arterias radiales, en la corteza renal, se origina la arteriola aferente. La arteriola aferente forma un ovillo capilar denominado capilar glomerular que está rodeado por la cápsula de Bowman, que es la primera porción del sistema tubular. El ovillo del capilar glomerular desemboca y forma una sola arteriola a la salida del corpúsculo renal que conocemos como arteriola eferente. A partir de la arteriola eferente se origina una segunda red de capilares que, como vemos, está en serie con el capilar glomerular, denominada capilares peritubulares. Los capilares peritubulares acompañan a los túbulos y permiten que los fluidos y los solutos que son reabsorbidos por el túbulo vuelvan a la circulación. En este diapositivo se muestra la disposición de un nefrón en condiciones fisiológicas. Lo primero que hay que destacar es que el corpúsculo renal se encuentra en contacto físico con la zona final del asa de Henle o bien el inicio del túbulo distal. Esa zona de contacto, podríamos decir, esa zona en que la arteriola aferente y la arteriola eferente abrazan a la asa de Henle, se llama aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular, como decía, es una zona de contacto entre el fin del asa de Henle y el corpúsculo renal o glomérulo.
Los nefrones se disponen radialmente desde la corteza hacia la médula. Esto es importante porque el intersticio de la zona cortical es diferente al intersticio de la zona medular. Primero que nada, la tensión de oxígeno en la zona cortical es alta debido a que hay una alta perfusión en la corteza. El 90% de la circulación renal se distribuye en la corteza. La tensión de oxígeno en la zona intersticial de la corteza es entre 85 y 90 milímetros de mercurio. Por otra parte, la médula es mucho menos perfundida y, consecuentemente, la tensión de oxígeno medular es baja. En la zona más profunda de la médula renal, la tensión de oxígeno en el intersticio es de solo 20 milímetros de mercurio. Es la zona más hipóxica de la economía. Así que existe un gradiente en la concentración intersticial de oxígeno desde la corteza, en que es alta, hacia la zona medular, en que es baja. Por otra parte, el intersticio también muestra un gradiente en la concentración de osmolitos. La zona cortical es isotónica, tiene una osmolaridad de 295, mientras que la zona medular es hipertónica. Cuando una persona sana está sometida a deprivación de agua y muestra niveles elevados de hormona antidiurética, la zona medular renal puede tener una osmolaridad de hasta 1200, 4 veces superior a la del plasma. Los nefrones existen en dos tipos generales. Primero, nefrones de asa larga, que se llaman también yuxtamedulares, porque esos corpúsculos renales están cercanos a la zona límite entre la corteza y la médula. 10% de la población nefronal corresponde a estos nefrones de asa de Henle larga o yuxtamedulares. El 90% restante corresponde a nefrones más pequeños con asas de Henle más cortas. Los nefrones yuxtamedulares son importantes ya que son los que generan el gradiente córtico-medular de concentración en el intersticio, es decir, permiten que la zona medular del intersticio tenga una osmolaridad de hasta 1200 miliosmoles. Finalmente, esta lámina resume la microestructura del riñón. Se muestra en rosado la corteza y en celeste la zona medular. En la corteza encontramos los elementos vasculares y todos los corpúsculos renales, corticales y yuxtamedulares. Encontraremos también los linfáticos y la gran mayoría de los nervios renales. En la zona medular, por otra parte, se encuentran túbulos colectores, asas de Henle y capilares peritubulares. Los capilares peritubulares que se encuentran en la médula se llaman también vasa recta y van acompañando en su recorrido al asa de Henle. Finalmente, esta es una lámina que muestra una biopsia de un riñón en un sujeto sano. Podemos ver en la parte superior la zona cortical y en la parte inferior los últimos glomérulos que pertenecen a nefrones yuxtamedulares.